Damián Aznar despertaba todos los días a las 5 en punto, incluso cuando no había dormido. En su penthouse del piso 47, la Ciudad de México parecía una maqueta iluminada bajo sus pies, una cosa obediente, distante, casi decorativa. Tenía una cama enorme, sábanas italianas, café molido por una máquina que costaba más que el salario mensual de muchos empleados, y una soledad tan impecable que hasta daba pena tocarla. Claro, nadie le tenía pena a un hombre con 3 choferes. A los 42 años, Damián era presidente del Grupo Aznar, dueño de hoteles donde el agua olía a lavanda. Los ascensores subían como suspiros, y la gente sonreía aunque le dolieran los zapatos. No había heredado todo. Como decían algunos con envidia profesional, había multiplicado lo que recibió hasta convertirlo en un imperio. Pero el éxito, ese caballero elegante y maleducado, le había cobrado con intereses pocos amigos, ninguna confianza y una costumbre peligrosa de confundir silencio con paz. Su oficina privada ocupaba media planta del Hotel Alborada Real, en Reforma. Desde allí firmaba contratos, despedía proveedores con una frase y corregía errores ajenos con una calma que asustaba más que un grito. Sus empleados lo llamaban señor Aznar, con la espalda un poco más recta de lo necesario. Él fingía no notarlo. En realidad, lo notaba todo el temblor de una secretaria nueva, la corbata torcida de un gerente, el cansancio detrás de una sonrisa de recepción. Esa tarde, una tormenta cayó sobre la ciudad con la furia de alguien que había aguantado demasiado. El cielo se puso verde oscuro. Los autos se volvieron islas de luces rojas y el viento golpeó los ventanales del hotel como si quisiera entrar sin reservación. Damián acababa de terminar una reunión incómoda sobre recortes de personal temporal. Había dicho que revisaría los números, no las vidas. Era una frase eficiente. También era una frase miserable. Pero él todavía no lo sabía. Bajó por el ascensor de servicio porque el principal estaba ocupado con un grupo de inversionistas brasileños, y él detestaba perder tiempo explicando sonrisas. Llevaba el saco sobre el brazo, el celular en la mano y una impaciencia perfectamente planchada. Al entrar, encontró a una mujer acomodando 2 cajas de verduras sobre un carrito metálico. Tenía el cabello cubierto con un pañuelo azul oscuro, ojos grandes, cansados y vivos, y una mano apoyada sobre el vientre con gesto protector. ¿Sube o baja, joven?, preguntó ella, sin apartarse con miedo ni inclinar la cabeza. Damián tardó medio segundo en procesar que le había dicho joven, a los 42, con ojeras de director general y alma de mueble antiguo. Aquello casi era un piropo. Bajo, respondió. Entonces entre bien. Si se queda ahí parado con cara de funeral caro, la puerta no cierra. Damián entró. No estaba acostumbrado a que le hablaran así en sus propios hoteles, o en ninguna parte. Siendo honestos, la mujer presionó el botón de planta baja y el ascensor descendió apenas 5 pisos antes de detenerse con un sacudón brusco. Las luces parpadearon. Hubo un quejido metálico y luego oscuridad. No una oscuridad total, porque las luces de emergencia encendieron un rojo triste, pero suficiente para recordarle a Damián que el control era una fantasía con buen presupuesto. Perfecto, murmuró la mujer. Justo hoy, porque claro. El universo revisó mi agenda y dijo, esta señora le falta emoción. Damián sacó el celular. Sin señal. Apretó el botón de emergencia. Nada. Volvió a intentarlo con la seriedad de quien ha firmado fusiones millonarias, como si un botón pudiera sentirse intimidado por su currículum. La mujer lo observó de reojo y no se burló, lo cual fue casi una forma de misericordia. No gaste el dedo, dijo, cuando se va la luz aquí. Hasta los botones rezan. ¿Trabaja en cocina?, preguntó él. Más seco de lo que pretendía. Temporal. Cuando necesitan manos. Llaman a Samira. Cuando necesitan pagar bien. Se les olvida mi número. El nombre quedó suspendido entre ellos, cálido y extraño, dentro de la caja metálica.
Samira Al-Nassar. Aunque él todavía no lo sabía completo. Tenía 55 años. Era viuda desde hacía 11 meses y estaba embarazada de 6. La vida, que a veces escribe con tinta fina y otras con un martillo, le había dejado una criatura tardía en el vientre, una deuda antigua en la puerta y una sobrina adolescente en casa que fingía ser adulta para no preocuparla. Damián miró el vientre de Samira con discreción. O lo intentó. Ella lo descubrió enseguida. Porque las mujeres que han sobrevivido a muchas miradas aprenden a clasificarlas sin esfuerzo. Sí. Estoy embarazada, dijo ella. No es un cojín escondido ni contrabando de sandías. Sí. Tengo 55. Puede cerrar la boca por dentro. Que por fuera casi no se le nota. Él bajó la vista. Por primera vez en mucho tiempo. No encontró una respuesta perfecta. No iba a decir nada. Eso dicen todos los que iban a decir algo. El ascensor crujió. Damián se tensó. Pero Samira respiró profundo y se sentó despacio sobre una de las cajas. Como si su cuerpo le hubiera pedido negociar. Se llevó una mano a la espalda y cerró los ojos un instante. Damián sintió una incomodidad nueva. No la de perder una reunión o un contrato, sino la de estar frente a alguien vulnerable sin poder delegar la situación. No había asistente, chofer ni gerente. Solo él. Una mujer embarazada y una tormenta haciendo preguntas. ¿Está bien?, preguntó. Estoy vieja. Embarazada y atrapada en un elevador con un hombre que parece que nació regañando. Pero fuera de eso. Sí. Damián casi sonrió. Casi. En su mundo. Una sonrisa completa era como entregar acciones sin revisar el contrato. Puedo intentar abrir las puertas. No toque nada, lo frenó Samira. Los hombres nerviosos y los ascensores dañados son dos cosas que una mujer prudente mantiene separadas. Él obedeció. Aquello lo sorprendió más que el apagón. Obedecer sin discutir no era una actividad frecuente en su rutina. Samira sacó su celular. Buscó señal levantándolo hacia una esquina y, al encontrar una línea débil, llamó. Su voz cambió al instante. La ironía se volvió ternura. Y la ternura, una manta extendida sobre el miedo. Lina, mi niña. Escucha, estoy bien. Se fue la luz en el hotel. Nada más. No abras la puerta a nadie. La sopa está en la olla pequeña. Sí. La pequeña. No la que quemaste el martes. Damián miró hacia otro lado. Pero oyó cada palabra. No porque quisiera espiar. Cedió. Porque el ascensor era pequeño. La mentira empezó allí. En una excusa mínima. No. No compres las medicinas. Todavía, continuó Samira, bajando la voz. Mañana veo cómo hago. Primero pagamos el gas. Porque no quiero que te bañes con agua fría otra vez. No. Lina. No llores. Tú eres mi general. ¿Verdad? Pues los generales no lloran antes de cenar. Hubo una pausa. Samira apretó los labios. Su mano. Sobre el vientre. Tembló apenas. Damián conocía temblores de empleados antes de una evaluación, de socios antes de una firma, de rivales antes de perder. Ese temblor era distinto. No pedía compasión. Pedía que nadie lo viera. Y quizá por eso lo golpeó más fuerte. Te quiero, dijo Samira finalmente. Y dile al bebé que no patee hasta que vuelva. Porque aquí no hay espacio para escándalos familiares. Colgó, durante unos segundos. Ninguno habló. Afuera. El edificio parecía contener la respiración. Damián sintió que su traje caro le quedaba ridículo dentro de aquella luz roja. Él había discutido esa misma mañana una reducción en beneficios de trabajadores temporales. Había llamado ajuste a lo que, en la casa de Samira, se traducía en medicinas pospuestas y baños fríos. Hay palabras que en una sala de juntas suenan limpias porque nadie lleva las manos manchadas de vida. ¿Tiene familia?, preguntó ella de pronto. Damián pensó en su madre muerta, en su padre convertido en retrato severo, en su hermana viviendo en Madrid y llamándolo solo en Navidad. Pensó en cenas de empresa, en amantes que nunca dejaban cepillo de dientes, en empleados que sabían su agenda
mejor que su estado de ánimo. No mucha, dijo. Eso no fue respuesta. Fue recibo de hospital. Él soltó una respiración que casi fue risa. Estoy acostumbrado a estar solo. Samira lo miró con una seriedad suave. Nadie se acostumbra a estar solo. Uno se entrena para no hacer ruido cuando duele. Damián no respondió. Aquella mujer, atrapada en un elevador de servicio, con zapatos gastados y una barriga imposible de ignorar, acababa de desmontarle una filosofía de vida en una frase. Le molesto. También le alivió. Las dos cosas pueden convivir. Aunque los hombres orgullosos necesiten años para aceptarlo. El intercomunicador chisporroteó de pronto. Una voz lejana anunció que el equipo técnico estaba trabajando y que podrían tardar. Samira levantó las cejas. Podrían tardar significa que alguien no sabe dónde está la llave. No necesariamente. Hey, joven, usted tiene cara de creer en comunicados oficiales. Damián iba a corregirla. Quizá decir que él redactaba comunicados mejores que ese. Pero se detuvo. Ella no sabía quién era. No lo miraba como dueño, ni como amenaza, ni como oportunidad. Lo miraba como un hombre encerrado en un ascensor, malhumorado, inútil con botones, y tal vez un poco triste, por razones que no quiso examinar. Aquella mirada sin reverencia le pareció más valiosa que muchas adulaciones, muy bien vestidas. ¿Cómo se llama?, preguntó Samira. La verdad subió hasta su lengua Damián Aznar, dueño del hotel donde usted trabaja, responsable indirecto de muchos problemas que todavía no sé mirar de frente. Pero la verdad era pesada, incómoda, llena de consecuencias. Él pensó que, si decía su nombre, Samira cambiaría, se pondría rígida, pediría disculpas por bromear, guardaría su dolor como quien esconde platos rotos antes de que llegue una visita importante. Mateo dijo. La mentira salió limpia, demasiado limpia. ¿Mateo qué? Mateo Rivas. ¿Y qué hace? Mateo Rivas. Damián miró el panel abierto del ascensor. Las cajas, su propio reflejo borroso en el metal. Mantenimiento. Estoy revisando instalaciones. Samira asintió, sin sospechar todavía. El narrador, que para algo está aquí, debería advertir que las mentiras dichas para proteger un momento suelen crecer hasta destruir una casa. Pero Damián no escuchaba narradores. Apenas escuchaba su conciencia. Y eso cuando no tenía reuniones. Pues ojalá revise mejor que este aparato, dijo ella. Porque si este es su trabajo, no lo ponga en su currículum. Esta vez Damián sonrió. No mucho. Apenas una grieta en la estatua. Samira lo vio y pareció satisfecha, como quien logra que una puerta vieja deje de rechinar. Pasaron casi 40 minutos. Hablaron de cosas pequeñas: el tráfico, la tormenta, la comida del hotel, que según Samira tenía nombres largos para porciones cortas. Damián descubrió que ella había nacido en Puebla, hija de padre libanés y madre mexicana, que había aprendido recetas árabes de su abuela y malas palabras de una vecina de Veracruz. Había enviudado de Karim, un comerciante bueno para soñar y pésimo para las cuentas. La bebé que esperaba era una sorpresa tardía, querida y complicada. Mi esposo murió sin saberlo, dijo Samira, tocándose el vientre. A veces me enojo con él por irse. Luego, me acuerdo de que morirse no fue exactamente una grosería planeada. Damián sintió que algo dentro de él se aflojaba. Samira hablaba del dolor sin adornarlo, como quien pone una taza rota sobre la mesa y sigue sirviendo café. Porque la vida no espera a que uno compre vajilla nueva. Debe ser difícil, dijo él. Sí, pero difícil no significa imposible. La gente confunde mucho esas dos palabras. Cuando por fin abrieron las puertas, el pasillo recibió a Damián con linternas, técnicos, guardias y un gerente pálido que casi se tragó su propia lengua al verlo salir del ascensor de servicio. Damián le clavó una mirada silenciosa, una orden sin sonido. No diga mi nombre. El gerente entendió, porque en los hoteles de lujo se enseña a leer el miedo antes que los manuales. Samira bajó con cuidado. Damián tomó las cajas antes de que ella pudiera protestar.
Puedo cargarlas, dijo ella. Yo también. No se vaya a romper. Mateo, haré mi mejor esfuerzo. Ella lo miró como si esa respuesta le hubiera causado una gracia secreta. Caminaron por el pasillo de servicio, donde el lujo del hotel desaparecía y quedaban paredes despintadas, olor a cloro y empleados moviéndose deprisa. Damián había pasado años vendiendo experiencias perfectas a huéspedes que jamás veían esa parte del edificio. Ahora la veía con los ojos de Samira, y no le gustó lo que encontró. En la salida trasera, una ambulancia atendía a un huésped con crisis nerviosa. Los taxis no llegaban por la tormenta, y la ciudad era un charco de bocinas. Samira revisó su bolso con gesto preocupado. Damián vio monedas, una receta doblada y una estampita gastada. Ella no pidió ayuda. Eso fue lo peor. Las personas orgullosas que no piden nada obligan a los hombres acostumbrados a comprar soluciones a descubrir que no saben ofrecer compañía. La llevo, dijo él. ¿En qué? En una caja con ruedas. Damián recordó demasiado tarde que Mateo Rivas, técnico de mantenimiento, no debía tener un chofer esperando en una camioneta negra a media cuadra. En taxi, improvisó. Con esta lluvia le va a salir más caro que terapia. Y usted parece necesitar ambas cosas. Él volvió a sonreír. Aquella mujer tenía una puntería injusta. Aún así, salió bajo la lluvia. Detuvo un taxi con más dificultad de la esperada y regresó empapado de hombros. Algo que no le ocurría desde la universidad. Samira lo miró como si acabara de presenciar una hazaña moderadamente útil. Bueno, dijo, al menos sirve para mojarse. El taxi avanzó lento hacia la colonia donde vivía Samira. Damián vio cómo la ciudad cambiaba. Los edificios de cristal se dieron paso a tiendas pequeñas, puestos cerrados con lonas, cables bajos y ventanas con luces amarillas. Samira no se disculpó por su barrio. Le dio indicaciones al chofer con autoridad doméstica. Esa autoridad que no necesita gritar porque conoce cada bache, por nombre y apellido. Al llegar, Lina los esperaba en la puerta del edificio con un impermeable demasiado grande y una expresión feroz. Tía, dijiste que estabas bien. Estás pálida. Estoy embarazada, atrapada y mojada. No lista para concurso de belleza. Lina miró a Damián de arriba a abajo. Tenía 15 años, cabello rizado, recogido, sin paciencia y ojos inteligentes. De esos que no compran cuentos, ni aunque vengan con descuento. ¿Y este señor quién es? Mateo. Me sacó del elevador. Él tiene manos de no abrir ni un frasco. Damián bajó la mirada hacia sus manos. Por primera vez. Se preguntó si realmente se notaba tanto que nunca había peleado con una tapa de mermelada. Intenté ayudar, dijo. Eso dicen todos los inútiles simpáticos, respondió Lina. Lina la reprendió Samira, aunque con poca fuerza. No espantes al único hombre que cargó las cajas sin llorar. El departamento era pequeño, limpio y cálido. Olía a sopa, jabón barato y pan tostado. Había una mesa con mantel de flores, una planta torcida junto a la ventana, fotos antiguas pegadas en el refrigerador. Damián sintió una incomodidad inesperada al entrar. No por pobreza. Había visto pobreza en informes. Gráficos, visitas, cuidadosamente organizadas. Esto era distinto. Esto tenía vida, una vida apretada. Sí, pero vida, al fin. Samira le dio una toalla. Séquese. No quiero que mañana diga que una viuda embarazada lo mató de pulmonía. No tendría sentido culparla. Los hombres con fiebre culpan a cualquiera. Lina sirvió sopa en 3 platos sin preguntar. Damián quiso negarse, pero Samira lo señaló con la cuchara. Aquí, si alguien entra mojado, come. No hacemos interrogatorio hasta después del caldo. Él se sentó. La silla crujió bajo su cuerpo con una honestidad que ningún mueble italiano se atrevería a tener. Probó la sopa. Era sencilla, caliente, un poco picante. Le quemó la lengua y, de alguna manera absurda, le calentó algo más profundo. Samira lo observó. Que, muy humilde para su paladar de mantenimiento. Está buena, dijo él. Eso sonó como si le costara admitir felicidad.
No practico mucho. Lina levantó la cuchara. Diagnóstico, señor Raro. Coincido, dijo Samira. Damián no recordaba la última vez que alguien se había burlado de él sin crueldad. En su mundo. El humor era estrategia o veneno. En aquella cocina pequeña, la burla era una silla ofrecida junto al fuego. Se quedó más de lo razonable. Arregló. O intentó arreglar. Una pata floja de la mesa. Lina tuvo que explicarle cómo sostener el destornillador. Samira se rió hasta que el bebé pateó. Y entonces todos guardaron silencio. Mira, nada más, susurró ella, llevando la mano al vientre. La niña también se burla. Niña, preguntó Damián. Samira asintió. Su rostro cambió. Ya no era la mujer irónica del ascensor, sino alguien que sostenía una esperanza con ambas manos para que no se cayera. Nadia dijo. Se va a llamar Nadia. Significa esperanza. A esta edad, una aprende a no desperdiciar los nombres. Damián miró aquella mano sobre el vientre y sintió una punzada que no supo nombrar. Él tenía edificios con su apellido, suites presidenciales, cuentas en bancos suizos y un yate que usaba menos que su sonrisa. Samira tenía una niña por nacer, una sobrina con lengua afilada, una mesa floja y un nombre elegido con amor, por primera vez. La balanza de la vida no le pareció estar a su favor. Entonces llegó la llamada que cambió la noche. Samira contestó desde la cocina, pensando que nadie la oía. Pero Damián oyó el tono duro de una voz masculina al otro lado. Un abogado, una deuda del esposo muerto, una amenaza de embargo, un problema con documentos migratorios antiguos de Karim que afectaba el seguro médico. Samira se apoyó en el fregadero. Su rostro perdió color, pero no dignidad. No puedo pagar eso ahora, dijo ella despacio. Estoy trabajando. Haré un acuerdo. La voz insistió. Lina se quedó inmóvil en la mesa. Damián sintió cómo regresaba a él el hombre de oficina, el que resolvía crisis con llamadas. Pero Mateo Rivas no podía llamar a su equipo legal. Mateo Rivas no podía mover bancos ni presionar a acreedores. La mentira, recién nacida, ya le exigía actuar como un hombre común. Y un hombre común, descubrió con vergüenza, no siempre tiene herramientas. Samira colgó. Nadie habló durante unos segundos. Luego ella respiró hondo. Se enderezó y sonrió a Lina con una valentía tan mal disimulada que dolía. Bueno, mi general, parece que mañana desayunamos problemas. Tía, nada de caras largas. Las caras largas arrugan antes de tiempo. Y yo ya tengo suficiente experiencia acumulada. Damián se puso de pie. Quizá pueda ayudar. Samira lo miró de inmediato. Alerta. No necesito dinero. No dije dinero. Cuando un hombre dice ayudar después de oír una deuda, casi siempre trae dinero en la boca. Él aceptó el golpe porque era justo. Conozco a alguien que sabe de contratos. En mantenimiento, uno conoce gente en los edificios. Lina entrecerró los ojos. La muchacha no dijo nada. Pero su silencio tuvo dientes. Samira, agotada, no tuvo fuerza para investigar. Damián pidió el número del abogado con una explicación torpe. Ella dudó. Luego se lo dio. No porque confiara plenamente, sino porque a veces la desesperación abre una ventana que el orgullo no consigue cerrar. La solución llegó absurda. Como llegan muchas cosas legales diseñadas por personas que nunca han tenido que elegir entre medicinas y gas. Para detener el reclamo y asegurar cobertura médica inmediata, Samira necesitaba un garante familiar con residencia estable o un cónyuge reconocido que pudiera firmar responsabilidad temporal. Karim no había actualizado papeles. Lina era menor. Sus parientes estaban lejos o ausentes. Que a efectos prácticos, viene siendo lo mismo. Es ridículo, dijo Samira, sentada en la mesa con los documentos impresos al día siguiente. Sí, respondió Damián, es humillante. También, y usted está pensando algo peligroso. Damián no lo negó. Había pasado la noche consultando en secreto a su abogado personal, sin revelar demasiado. La opción, existía un matrimonio civil temporal, con capitulaciones.
separación de bienes, y fecha clara para anularse después del parto y la resolución del caso. Legalmente posible. Humanamente disparatado. Narrativamente. Admitámoslo. Bastante efectivo. Podría afirmar yo, dijo él. Samira lo miró como si le hubiera ofrecido comprar la luna en pagos semanales. Usted está loco. Probablemente. No me conoce. La conozco más que a muchas personas con las que he firmado contratos de millones. Eso no mejora su argumento. Mateo. Lo empeora con elegancia. Lina. Desde la puerta. Levantó la mano. Yo voto, no. Por si la democracia todavía existe en esta cocina. Damián no intentó convencerlas con promesas grandes. Dijo que no quería nada a cambio. Que habría documentos claros. Que ella conservaría su independencia y que podría terminarlo cuando quisiera. Samira escuchó con los brazos cruzados. Sabía que aceptar ayuda de un desconocido era peligroso. También sabía que rechazarla por orgullo podía costarle la seguridad de Nadia. La maternidad. Incluso antes del nacimiento. A veces obliga a negociar con el propio miedo. 2 días después. Se casaron en un registro civil pequeño, con Lina como testigo y una funcionaria que los miró como si hubiera visto historias raras. Pero no tantas. Samira usó un vestido azul sencillo. Damián llevó una camisa blanca prestada de su mentira, aunque el reloj caro casi lo traiciona. Firmaron sin música, sin flores, sin bisú. El matrimonio más extraño de la ciudad quedó sellado con una pluma que fallaba y 3 personas conteniendo demasiadas preguntas. Esa primera noche, Damián esperaba distancia, sospecha, quizá arrepentimiento. Samira insistió en que él durmiera en el sofá hasta que se resolvieran los papeles. Él aceptó. No era su sofá, no era su mundo, no era su nombre verdadero. Mientras se quitaba los zapatos demasiado finos para un hombre de mantenimiento, oyó a Samira moverse en la cocina. Pensó que tal vez lloraba. No fue a mirar. Todavía tenía la decencia de no invadirlo todo. Pero Samira apareció con una taza de té de canela, una manta doblada y una almohada que olía a sol. Tome, dijo. Este no arregla la vida, pero la hace menos grosera. Damián la recibió sin saber qué decir. No tenía que hacerlo. Ya lo sé. Por eso cuenta. Él lo miró. Ahí estaba la sorpresa de la primera noche, no una exigencia. No una escena dramática. No una mano extendida hacia su bolsillo. Samira le ofrecía calor a un desconocido que acababa de convertirse en su esposo de papel, un gesto pequeño, casi doméstico, y sin embargo, a Damián Aznar, dueño de camas enormes y noches vacías. Le pareció la cosa más íntima que alguien había hecho por él en años. Samira apagó la luz del pasillo. Antes de irse a su cuarto, se detuvo. Mateo, sí, no se acostumbre a que lo cuide. Esto es por educación, y porque roncar con frío sería una falta de respeto para la casa. No ronco. Todos los hombres dicen eso. Luego, suenan como licuadora con piedras. Damián bajó la mirada para ocultar otra sonrisa. En la penumbra de aquel departamento pequeño, la mentira se le quedó clavada en el pecho. Samira le había dado té, manta y confianza provisional. Él le había dado un nombre falso, Aquellanoque. Mientras escuchaba la respiración de la casa, entendió que había entrado en un lugar donde el dinero no servía para traducirlo todo, y por primera vez, tuvo miedo de querer quedarse. La mañana siguiente, Damián despertó en el sofá de Samira con una cobija hasta el cuello, una taza vacía en la mesa y el orgullo ligeramente torcido. No era un sofá cómodo. De hecho, parecía diseñado por alguien que guardaba rencor contra la columna vertebral, pero había dormido más horas allí que en su cama importada de Milán. Eso lo desconcertó. Un hombre podía negociar con bancos, pero no con el cuerpo. Cuando éste decidía revelar verdades incómodas, Lina fue la primera en encontrarlo despierto. Entró a la sala con uniforme escolar, una trenza mal hecha, y la expresión de quien había decidido no confiar en él hasta nuevo aviso. Quizá hasta el año 2040. ¿Sigue vivo?, preguntó. Eso parece. Bien. Si se moría aquí.
Nos complicaba el alquiler. Damián se incorporó despacio. El cuello le tronó con una dignidad muy inferior a la que él acostumbraba proyectar en juntas directivas. Gracias por la preocupación. No era preocupación. Era logística. Samira apareció desde la cocina con una bata gris y el pañuelo sujetándole el cabello. Caminaba despacio. Una mano en la espalda y otra bajo el vientre, como si negociara cada paso con Nadia. Al ver a Damián doblando la cobija con torpeza casi militar, sonrió apenas. No tiene que dejarla como hotel de 5 estrellas. Mateo, aquí con que no parezca que peleó con ella basta. Él miró la cobija, perfectamente cuadrada. Es costumbre. Qué vida tan triste. Tener costumbre hasta para doblar sufrimientos. Damián no supo si aquello era una broma o un diagnóstico. Con Samira. Muchas frases parecían ambas cosas. Desayunaron pan tostado, huevos con tomate y café de olla. Él se sentó donde le indicaron, no en la cabecera, porque en esa mesa nadie tenía trono. Lina le pasó la sal sin mirarlo. Samira le sirvió más café sin preguntarle, y esa pequeña falta de ceremonia lo afectó más que cualquier atención elegante de sus hoteles. Hoy tengo turno en el hotel, dijo Samira. Solo 4 horas. Si la espalda no decide renunciar antes que yo, Damián dejó la taza. No debería trabajar tanto. Ella levantó una ceja. Gracias. Doctor, mantenimiento. ¿También receta dinero? No quise decir eso. Entonces no lo diga como si la vida fuera una silla que uno deja cuando se cansa. Yo trabajo porque como. Pago. Compro pañales y mantengo a esta criatura que finge estudiar mientras escucha todo. Lina, con la boca llena, levantó un dedo. Yo estudio y escucho. Soy multitarea. Damián la acompañó al hotel esa tarde con la excusa de revisar una fuga en los cuartos fríos. En realidad, necesitaba ver. No desde la planta ejecutiva, no a través de informes maquillados con porcentajes, sino desde el pasillo, donde los empleados entraban por una puerta lateral que chirriaba como si también estuviera cansada. Samira caminaba con el uniforme blanco ajustado al vientre, saludando a todos por nombre. Nadie sabía que iba junto al dueño del edificio, ni siquiera ella. En la cocina del hotel, Damián vio lo que antes le habían ocultado con eficiencia profesional. Turnos mal organizados, pisos mojados, sin señalización. Una supervisora que hablaba a las temporales como si fueran utensilios reemplazables. Samira no se quejó. Eso lo enfureció más. Ella simplemente trabajó. Cortó verduras, limpió bandejas y descansó 2 minutos apoyada en una pared, fingiendo que no necesitaba sentarse. La dignidad de los pobres a veces es tan silenciosa que los ricos la confunden con conformidad. ¿Siempre es así?, preguntó él cuando la encontró en el pasillo. Así como el trato. Samira se limpió las manos en el delantal. A veces mejor, a veces peor. Los lugares elegantes necesitan gente invisible para verse impecables. Damián sintió que la frase se le quedaba pegada. Gente invisible. Él había construido un imperio sobre esa invisibilidad. Aunque en los discursos anuales hablara de familia laboral con voz de anuncio navideño. Eso no está bien. No. Pero paga algo. Y algo. Cuando falta todo, se vuelve importante. Esa enoja. Desde su verdadero despacho, Damián ordenó una revisión completa de los contratos temporales. No lo hizo con discursos heroicos. Porque los hombres como él no cambian de un día para otro, y conviene no aplaudir demasiado pronto. Lo hizo con furia fría, con memorandos, llamadas y amenazas legales a proveedores externos. Exigió sillas de descanso, pausas claras, pago puntual y seguro para embarazadas. Su equipo obedeció sorprendido. Ninguno preguntó por qué. La gente inteligente no pregunta cuando el jefe mira como tormenta con traje, pero al terminar, en lugar de sentirse satisfecho, se sintió sucio. Porque Samira no sabía que Mateo había movido hilos desde una oficina de cristal. Ella creería que las mejoras eran suerte, presión sindical o milagro administrativo. Si es que existen milagros con sello y firma. Damián había hecho algo correcto usando una identidad falsa. Y lo correcto,
Cuando nace sobre una mentira, puede oler peligrosamente a deuda. Los días siguientes empezaron a formar una rutina que ninguno nombró. Damián aparecía en el edificio de Samira con herramientas compradas esa misma mañana, demasiado nuevas para un supuesto técnico de mantenimiento. Lina lo recibió la primera vez con una mirada devastadora. ¿Compró un kit completo para apretar una bisagra? Necesitaba estar preparado. Señor, esa caja brilla más que mi futuro. Samira se rió desde la cocina. Déjalo. Lina, todo hombre necesita sentirse útil antes de descubrir que no lo es. La primera misión fue arreglar una llave que goteaba. Damián se arrodilló bajo el fregadero con la concentración de quien estaba desactivando una bomba. Lina le daba instrucciones desde arriba. Comiendo una manzana. Gire a la derecha. ¿Mi derecha o la de la llave? La humanidad no sobrevivió hasta aquí para que usted hiciera esa pregunta. Samira intentó no reírse, pero fracasó con mucha dignidad. El agua terminó salpicando a Damián en la cara. Él cerró los ojos, empapado, y por un segundo pareció un rey destronado por una tubería humilde. No diga nada, advirtió él. No iba a decir nada, respondió Samira. Usted siempre iba a decir algo. Solo pensaba que el agua reconoce a los impostores. La palabra cayó ligera, sin intención, pero a Damián le golpeó el pecho. Impostor. Samira siguió secando platos, ajena al filo que acababa de lanzar. Él apretó la llave con demasiada fuerza y Lina tuvo que corregirlo antes de que rompiera algo más caro que la reparación. Con calma. Mateo no está negociando con la tubería. Él levantó la mirada. ¿Cómo sabes qué negocio? Por la cara. Tiene cara de decir última oferta hasta cuando pide tortillas. El problema de convivir con gente que no quería nada de él era que lo veía demasiado bien. En los salones privados, Damián podía escoger qué rostro mostrar. En esa cocina, entre vapor de sopa y platos desparejados, sus máscaras parecían ridículas. Samira no lo presionaba, pero cada gesto suyo hacía preguntas. ¿Por qué un técnico hablaba como gerente? ¿Por qué nunca se preocupaba por llegar tarde? ¿Por qué sus silencios tenían más lujo que sus palabras? Una tarde, Samira lo llevó al mercado. Damián pensó que sería sencillo. Había comprado hoteles, viñedos y un edificio histórico en Cartagena sin sudar. Comprar verduras. Razonó. No podía ser más complejo. 5 minutos después, estaba perdido entre gritos, colores, bolsas, olores y una señora que le vendió cilantro a precio de joyería porque reconoció en él a un hombre sin entrenamiento básico de barrio. Le cobró el triple, dijo Samira cuando se alejaron. No parecía tanto. Mateo pagó por cilantro como si viniera con visa americana. Lina, que los acompañaba cargando una bolsa, soltó una carcajada. Tía, déjalo. Es su contribución al comercio local. Damián quiso defenderse, pero Samira le quitó la billetera de la mano con naturalidad. Hoy aprendes una regla: si el vendedor sonríe demasiado antes de darte el cambio, perdiste. Él observó cómo Samira negociaba con firmeza. Bromeaba con los puestos. Elegía tomates por olor y rechazaba aguacates con una autoridad que ningún comité de inversiones había igualado. Ella no tenía millones, pero conocía el valor exacto de cada peso, no por avaricia, sino por responsabilidad. Damián empezó a entender que el dinero, cuando sobra, se vuelve abstracto. Cuando falta, tiene cara, fecha y consecuencia. Después del mercado, tomaron un autobús. Damián se quedó de pie, rígido, sujetándose del tubo como si esperara un ataque. Samira lo miró divertida. Relájese. No es montaña rusa. Estoy relajado. Tiene la mandíbula apretada como si el autobús le debiera dinero. Lina le ofreció una lección práctica. Cuando frene, flexione las rodillas. Si no, va a terminar sentado en una señora con bolsas de pollo. Y créame. No, perdona. El autobús frenó. Damián no flexionó. Terminó chocando contra un estudiante que llevaba audífonos enormes y una mochila llena de libros. Se disculpó,
con una seriedad desproporcionada. Samira se tapó la boca para no reír demasiado. Lina no tuvo esa delicadeza. Definitivamente no es de mantenimiento, murmuró. Damián la oyó, pero fingió que no. Fingir empezaba a convertirse en su segunda respiración, y eso lo asustaba. Las noches en el departamento de Samira se volvieron más frecuentes. Él no se quedaba siempre, pero aparecía con excusas: revisar el enchufe, traer una pieza, ayudar a Lina con matemáticas. Ese último intento casi lo delató. Cuando Lina le mostró un problema de porcentajes, Damián explicó: tasas compuestas, margen operativo y rendimiento anual, con tanta fluidez que la muchacha dejó el lápiz sobre la mesa. Solo pregunté cuánto quedaba. Si descontaban 20%, dijo ella. Samira lo miró despacio. Para ser técnico, se le dan muy bien los números. Me gusta leer manuales de ascensores con capítulos de finanzas. Él bebió agua para ganar tiempo. Mala estrategia. La culpa no se disuelve, ni siquiera con agua de jarra. Tuve otros trabajos antes, dijo. Samira no insistió. Ese era su modo más peligroso de sospechar. Callaba. Las personas acostumbradas a sobrevivir no desperdician preguntas cuando todavía no tienen dónde poner las respuestas. Aún así, la ternura siguió entrando por rendijas. Un domingo fueron al parque porque Lina quería grabar un video para una tarea y Samira necesitaba caminar. Damián llegó con zapatos demasiado limpios. La niña señaló sus pies. Esos tenis nunca han sufrido. Son cómodos. Tienen cara de costar más que mi uniforme. Samira intervino. Lina, ¿qué? Estoy educando al señor en realismo social. Caminaron despacio bajo jacarandas que soltaban flores moradas sobre la banqueta. Samira se cansó pronto y se sentó en una banca. Damián compró helados en un carrito y cometió el error de pagar con un billete grande. El vendedor tardó siglos en juntar cambio. Lina lo miraba con una sonrisa cruelmente adolescente. Mateo, ¿usted sabe lo que es traer monedas? Sí. Conocer el concepto no cuenta. Samira recibió su helado de vainilla y le dio un pequeño golpe con el hombro. No lo molestes tanto. Está aprendiendo a ser persona común. Eso no se logra en un día. La frase debía ser broma, pero Damián la guardó como algo serio. Aprender a ser persona común. No porque la riqueza lo hubiera vuelto menos humano, aunque a veces sí, sino porque lo había entrenado a vivir separado del roce normal de los demás. Nadie en su mundo compartía cucharas. Esperaba cambio. Prestaba paraguas o preguntaba de verdad si ya comiste. Allí, esas cosas eran pequeñas ceremonias de pertenencia. Esa tarde, Samira se quedó mirando a unos niños jugando cerca de la fuente. Su mano descansaba sobre el vientre. Damián se sentó a su lado, dejando entre ambos una distancia respetuosa. ¿Tiene miedo?, preguntó él. Ella no respondió enseguida. Todos los días. Pero el miedo se vuelve menos mandón cuando una le da trabajo. Yo le digo: tú, preocúpate por mañana. Yo lavo los platos de hoy. Y funciona. A veces, otras veces lloro en el baño, como cualquier mujer con sentido común. Damián la miró, sorprendido por la naturalidad con que lo decía. En su mundo, el dolor se escondía tras puertas gruesas, contratos de confidencialidad y copas de vino caro. Samira lo nombraba sin convertirlo en espectáculo. Eso la hacía más fuerte, no menos. No debería tener que hacerlo sola, dijo él. Ella giró la cabeza. Cuidado, Mateo. Esa frase parece bonita, pero puede esconder jaula. Damián se quedó quieto. No quise decirlo así, lo sé. Pero yo ya tuve un esposo que prometía arreglarlo todo, y luego me dejó cuentas, silencios, y una niña por venir. Karim era bueno. No crea que no. Pero soñaba sin mirar el precio de los sueños. Yo no necesito que alguien me cargue. Necesito que no me empuje mientras camino. Aquella frase lo persiguió durante días. No me empuje mientras camino. Damián empezó a notar cuántas veces había confundido liderar con empujar. A sus empleados, a sus socios, incluso a sí mismo. Vivía como si toda pausa fuera derrota. Samira, en cambio, avanzaba lento, con dolores,
deudas y una dignidad terca. No parecía vencida. Parecía cansada de que el mundo quisiera decidir por ella. Una noche, al acompañarla de regreso después del turno, la lluvia los alcanzó otra vez. Se refugiaron bajo la cortina metálica de una panadería cerrada. Samira llevaba una bolsa de pan dulce para Lina y Damián sostenía el paraguas demasiado alto, dejando que ella se mojara el hombro. Más abajo, dijo ella. Él corrigió. Ahora me está picando el ojo. Perdón, usted es muy malo siendo pobre. Mateo. Él soltó una risa verdadera. Breve. Sorprendida. Samira lo miró como si hubiera descubierto una ventana abierta en una casa abandonada. Ah, mire. Sí sabe. ¿Qué? Reír sin pedir permiso. Damián dejó de reír poco a poco. La lluvia caía frente a ellos como una cortina de plata sucia. Por un instante, el ruido de la ciudad se alejó. Samira tenía una gota en la sien y el rostro cansado. Él levantó la mano. Dudó y le apartó el agua con el pulgar. Fue un gesto mínimo. Ella no retrocedió, pero tampoco se acercó. Entre ambos quedó una pregunta que ninguno quiso pronunciar. Mateo, dijo ella en voz baja, no juegue conmigo. Él sintió que la mentira entera se le subía a la garganta. No estoy jugando. Eso espero. Porque yo no tengo edad ni paciencia para romances de hombre confundido. No estoy confundido. Samira lo miró con tristeza suave. Todos los hombres que dicen eso están a 2 pasos de estarlo. Él quiso decirle la verdad. En serio quiso. Quiso decir, me llamo Damián Aznar. Este hotel es mío. Mi vida no se parece a lo que crees y me aterra que dejes de mirarme como ahora. Pero la verdad habría cambiado ese instante. La habría puesto lejos. Y Damián, que había renunciado sin temblar a negocios enormes, no tuvo valor para renunciar a esa cercanía bajo una panadería cerrada. Entonces hizo lo peor. Guardó silencio. Samira interpretó ese silencio como respeto, no como cobardía. Le dio el pan para que lo cargara y caminaron juntos hasta casa. Lina los recibió con los brazos cruzados. Llegan tarde. Somos adultos, dijo Samira. Tú estás embarazada y él no sabe usar paraguas. No veo adultos aquí. Damián dejó la bolsa sobre la mesa. Trajimos pan. Lina abrió la bolsa. Olió una concha y suspiró. Acepto sobornos horneados, pero sigo vigilando. Samira cenó poco esa noche. El bebé se movía mucho y la espalda le dolía. Damián lavó los platos sin que se lo pidieran. Rompió un vaso. Lina aplaudió lentamente desde la puerta. Progreso. Ya participa en las pérdidas domésticas. Compraré otro. Samira. Desde la silla. Levantó un dedo. No. Aquí las cosas rotas no se reemplazan con culpa inmediata. Se barre. Se aprende y se usa otro vaso feo hasta que toque comprar. Damián se quedó con los pedazos en la mano, avergonzado de una manera que ningún error financiero le había producido. Era absurdo. Podía absorber pérdidas enormes sin parpadear. Pero un vaso barato roto en la cocina de Samira le parecía una falta íntima, porque allí las cosas tenían historia, no solo precio, y porque cada vez le resultaba más difícil fingir que era un visitante temporal en una vida que empezaba a importarle demasiado. Esa misma noche, en su penthouse, el silencio lo recibió como un empleado antiguo. Todo estaba en su lugar, el ventanal limpio, el bar intacto, la cama enorme, la ciudad abajo. Se quitó el reloj y lo dejó sobre la mesa. Miró sus manos, todavía con una pequeña cortada del vaso roto. Por primera vez, no llamó a nadie para que resolviera nada. Se preparó té de canela, siguiendo las instrucciones que Samira le había dado entre burlas. Le salió horrible, demasiado fuerte, amargo, casi ofensivo. Lo bebió de todos modos. Al día siguiente, en el hotel, la supervisora de cocina anunció nuevas pausas para las trabajadoras temporales, pagos actualizados y revisión médica para embarazadas. Samira escuchó la noticia con sorpresa. Varias mujeres se persignaron. Otras sospecharon de inmediato, porque cuando una empresa se vuelve buena de repente, la gente trabajadora
Sabe que puede haber truco. Damián observaba desde el pasillo. Vestido como Mateo, con una gorra que le quedaba moralmente incorrecta. Samira se acercó después, limpiándose las manos. «Qué casualidad», dijo. «¿Qué cosa? Ayer hablamos de abusos. Hoy, el hotel despierta con conciencia social. Milagro administrativo. Tal vez alguien escuchó». «Oya». Ella lo miró largo. No había enojo todavía. Solo una curiosidad alerta. Damián sintió que cada segundo sostenía una puerta que quería abrirse. «Usted tuvo algo que ver», era un momento. Uno de esos momentos pequeños donde la vida ofrece una salida antes de convertir el error en tragedia. Él pudo decir, «Sí, pero no como crees». Pudo empezar a desarmar la mentira con cuidado. Pudo confiar en la mujer que estaba aprendiendo a querer. En cambio, el miedo habló primero. «No, Dio. Solo soy mantenimiento». Samira sostuvo su mirada un segundo más. Luego asintió. «Claro. Solo mantenimiento». No sonó convencida. Sonó decepcionada de no tener todavía una prueba. Esa tarde, cuando Damián la acompañó a casa, Samira estaba más callada. Lina notó el ambiente y no hizo bromas, lo cual en ella equivalía a una alarma nacional. Durante la cena, Samira habló de Nadia, de una receta de pan con dátiles, de la vecina que se quejaba por todo. Nada importante, nada profundo. Damián entendió entonces que la confianza no siempre se rompe con un golpe. A veces se agrieta en silencio, mientras alguien sirve arroz y decide observar. Antes de irse, Samira lo acompañó hasta la puerta. «Mateo, sí, yo no necesito que sea perfecto, ni fuerte todo el tiempo, ni que tenga respuestas para todo». Él tragó saliva. «Lo sé. No. Creo que no lo sabe. Porque los hombres que esconden cosas suelen pensar que la verdad los va a dejar sin amor, pero casi siempre es la mentira la que hace el trabajo sucio». Damián sintió el golpe completo. Ella no sabía la verdad, pero ya conocía la forma de la mentira. La intuición de Samira caminaba por la casa antes que los hechos. «Samira». Ella levantó la mano. «Suave. Hoy no. Estoy cansada. Y cuando estoy cansada, puedo decir cosas que luego no retiro». Él se fue con la garganta cerrada. En el pasillo del edificio, el olor a comida, jabón y humedad le pareció más real que todo su penthouse. Bajó las escaleras lentamente, sin llamar a su chofer hasta estar a 2 calles. Cuando subió a la camioneta negra, se quitó la gorra de Mateo y miró su reflejo en el vidrio polarizado. Damián Aznar le devolvió la mirada. Por primera vez en años. Le cayó mal. En casa de Samira, Lina ayudó a recoger la mesa. La adolescente miró a su tía, que lavaba una taza con demasiada atención. «No es quien dice ser, ¿verdad?» Samira no se giró. «No lo sé, pero lo sospechas». «Sí. ¿Y qué vas a hacer?» Samira apagó el agua. Durante un momento, solo se oyó el viejo refrigerador trabajando como animal cansado. Esperar a que tenga el valor de decírmelo. ¿Y si no lo tiene? Entonces, sabré todo lo necesario». Lina se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Samira le besó el cabello. El bebé se movió, como si también quisiera opinar. En aquella cocina pequeña cabía el miedo. Sí, pero también una forma de amor que no rogaba. Samira podía estar herida antes de tiempo, pero no estaba perdida. Ella había aprendido, con los años, que una mujer no se salva aferrándose a un hombre, sino recordando que sus manos también saben sostener su propia vida. Mientras tanto, Damián pasó la noche revisando contratos laborales hasta el amanecer. Cambió cláusulas, firmó autorizaciones, despidió a un proveedor abusivo y ordenó auditorías en todos sus hoteles. Hizo mucho bien en pocas horas. Pero cada firma tenía el rostro de Samira. Cada mejora parecía preguntarle lo mismo. ¿Esto es justicia o penitencia? Y él, que siempre había sabido responder con precisión, no encontró una respuesta que lo dejara dormir. La sospecha, cuando entra en una casa pequeña, no necesita hacer ruido. Se sienta en una silla, mira desde una esquina y espera a que alguien tropiece con ella.
Samira no acusó a Mateo después de aquella noche. Le sirvió café. Le preguntó si quería más pan, y corrigió a Lina cuando la muchacha lo observaba como policía de telenovela. Pero Damián sintió el cambio. La confianza seguía ahí, solo que ahora caminaba con cuidado. Él intentó comportarse con más sencillez, lo cual fue su primer error. Los hombres acostumbrados al lujo, cuando tratan de parecer normales, suelen exagerar hasta volverse sospechosos. Llegó un martes con una camisa demasiado barata y unos zapatos todavía demasiado caros. Lina lo miró desde la sala. Bajó la vista a sus pies y luego alzó las cejas con una lentitud criminal. Bonita camisa de oferta, dijo. Los zapatos no recibieron el memo. Samira, que estaba amasando pan de dátiles, no levantó la mirada, pero sonrió apenas. Damián sintió que el cuello de la camisa le picaba como si la mentira hubiera sido cosida en la tela. Se sentó en la mesa y trató de hablar del clima, de las tortillas, de un partido de fútbol que no había visto. Lina lo dejó hundirse un rato antes de lanzar otra piedra. Mateo, ¿usted de qué equipo es? Damián se congeló medio segundo. Del Nacional. ¿Cuál Nacional? El que juega bien. Lina se tapó la cara con una servilleta. Tía, este hombre no es pobre, ni mexicano funcional. Samira soltó una carcajada corta, pero sus ojos se quedaron en él un poco más de lo necesario. Damián hubiera preferido una acusación directa. Las acusaciones se responden. Las miradas de una mujer inteligente, no, esas se instalan en la conciencia. Abren cajones, revisan papeles y dejan todo fuera de lugar. La cita médica de Samira llegó el jueves. Damián insistió en acompañarla porque, según él, pasaba cerca del hospital. Samira no discutió, pero tampoco aceptó como quien recibe un favor. Tomó su bolso, guardó los estudios anteriores y le entregó a Lina dinero para el almuerzo. La muchacha lo contó con disciplina militar y luego miró a Damián. No la deje cargar nada. No lo haré. No la haga enojar. Intentaré no hacerlo. Yxisemara. No se ponga dramático. Ella es la embarazada. Damián asintió con una solemnidad que hizo reír a Samira. Tomaron un autobús lleno porque ella se negó a aceptar taxi. Él ya flexionaba las rodillas al frenar. Pequeño triunfo de la clase trabajadora sobre el capitalismo de lujo. Aún así, cada vez que alguien rozaba el vientre de Samira, Damián se tensaba como guardaespaldas sin licencia. Ella le puso una mano en el brazo. Respire. Mateo, no todos en el autobús son enemigos. Hay demasiada gente. Bienvenido al mundo, donde no todos viajan con asiento reservado. En el hospital público. Damián descubrió otra forma de espera. No la espera elegante de una sala VIP con café de cápsula, sino la espera dura de las sillas plásticas, los números que no avanzan y las personas sosteniendo carpetas como si allí llevaran la vida entera. Samira se sentó sin quejarse. Damián permaneció de pie hasta que una anciana lo regañó por taparle el ventilador. Obedeció. Últimamente obedecía mucho, y el mundo no se había terminado. Samira lo observaba de reojo. Él miraba los carteles, las filas, a las madres cansadas, a los hombres con bolsas de medicinas, a una niña dormida sobre las piernas de su abuela. Su rostro había perdido esa dureza automática que usaba en la oficina. Ahora parecía confundido, como si la realidad hubiera decidido hablarle sin resumen ejecutivo. ¿Nunca había venido a un hospital así?, preguntó ella. Él tardó demasiado en responder. Hace mucho. Samira no dio nada. Esa fue otra marca en su lista invisible. Cuando por fin la llamaron, Damián se levantó con ella. Samira lo detuvo en la puerta del consultorio. Hasta aquí. Puedo entrar si necesita. Necesito que no decida por mí. Él bajó la mano. La frase no fue cruel, pero sí exacta. Damián se quedó en el pasillo, con una carpeta entre los dedos, sintiéndose inútil de una manera nueva. No podía comprar la rapidez del turno. No podía ordenar al médico sonreír. No podía cambiar la silla dura, ni el ruido. Solo podía esperar. Y esperar por alguien querido. Descubrió. Era una forma humilde de miedo. Dentro del consultorio,
Samira escuchó el latido de Nadia, ese sonido pequeño, terco, lleno de agua y futuro. Le aflojó los ojos. La doctora dijo que todo iba bien, aunque debía descansar más y evitar turnos largos. Samira sonrió con obediencia de paciente pobre. Esa sonrisa que dice, sí, mientras la cabeza calcula cuánto cuesta hacerle caso a la salud. Cuando salió, Damián la vio pálida pero serena. ¿Todo bien?, preguntó. Nadia tiene corazón de tambor. Yo tengo espalda de mueble viejo. Debe descansar. Samira lo miró con cansancio. Mateo. Usted repite eso como si el descanso se vendiera en la farmacia. Él apretó la carpeta. Quería decirle que podía pagarle todo el embarazo, que podía darle un departamento más grande, médicos privados, seguridad. Quería poner el mundo bajo sus pies para que no tuviera que pelear con él, pero también oyó su propia voz con la honestidad brutal de Samira. Eso no era amor todavía. Era control, vestido de generosidad. Así que calló. A veces, el silencio es cobardía. Otras, un entrenamiento tardío. A la salida, pasaron por una cafetería barata frente al hospital. Samira pidió café descafeinado y una empanada. Damián, distraído, pidió un espresso doble con agua mineral sin gas. El joven del mostrador lo miró como quien escucha una lengua extranjera. Samira cerró los ojos. Un café negro para él, tradujo, sin ceremonia. Damián aceptó el vaso de unicel como si fuera una lección. No era complicado. Usted lo volvió complicado. Tiene talento. Se sentaron junto a una ventana empañada. Samira comió despacio. De pronto, una mujer mayor se acercó a Damián y le dijo con timidez, «Disculpe, señor, usted no es». El cuerpo de él se tensó. Samira levantó la mirada. No respondió Damián demasiado rápido. «Me confunden mucho». La mujer se disculpó y se alejó, aunque siguió mirándolo desde otra mesa. Samira limpió una migaja de la servilleta. «¿Lo confunden mucho con quién?» «No sé. Curioso. Yo. Cuando me confunden, al menos pregunto si la otra persona debe dinero». Él bebió café para no contestar. Estaba horrible. Merecido, pensó. Las señales siguieron acumulándose. Una tarde, Samira lo vio hablar por teléfono en la calle, de espaldas a la ventana de la cocina. No entendió todo, pero sí palabras sueltas: auditoría, proveedor, indemnización, consejo. Mateo no hablaba como un técnico pidiendo refacciones. Hablaba como un hombre acostumbrado a que otros tomaran notas. Cuando él volvió, traía una bolsa de naranjas y una sonrisa mal puesta. «¿Todo bien?», preguntó Samira. «Sí, era trabajo. Trabajo de mantenimiento muy ejecutivo. Hay problemas en el hotel». Eso ya lo sabía. «Yo los barro todos los días». Damián dejó las naranjas en la mesa. Quiso tocarla, pero no se atrevió. Ella no estaba furiosa. Estaba triste de una manera que lo dejaba sin defensa. Lina apareció en ese momento, salvándolo sin querer con una tarea de historia y una pregunta sobre imperios. Damián explicó el comercio mediterráneo con demasiada precisión. Lina lo interrumpió. «Mateo, ¿usted fue pobre alguna vez o solo leyó sobre nosotros?» El silencio que siguió fue pequeño y filoso. Samira bajó la vista a sus manos. Damián sintió que el piso se inclinaba. Lina dijo: «Samira, suave». «No. Perdón. Tía. Pero alguien tiene que preguntarle. Sabe de hoteles, de leyes, de dinero, de historia, de médicos privados, aunque finge no saber. Y una vez dijo mi equipo, hablando solo. ¿Qué equipo tiene un técnico? Los Vengadores de mantenimiento». Damián respiró hondo. La verdad volvió a tocarle la lengua. Esta vez llegó más cerca. Samira lo miraba sin parpadear. No había exigencia en sus ojos. Solo una puerta abierta. Una última. «Quizá. He tenido una vida complicada», dijo él. La puerta se cerró despacio. Samira asintió, pero algo en su rostro se retiró. Lina soltó una risa sin humor y se fue a su cuarto. Damián se quedó en la cocina, rodeado de olor a pan, naranjas y decepción. Había hombres que mentían para conquistar.
Él había mentido para ser querido sin su apellido. Eso sonaba menos vulgar, pero no menos injusto, porque Samira había puesto sobre la mesa su viudez, sus deudas, su embarazo, su miedo. Él apenas había puesto un nombre falso. La verdad llegó un viernes, sin tormenta, sin música dramática y sin que nadie rompiera una copa. Samira fue al Hotel Alborada Real a entregar unos documentos de incapacidad parcial que la doctora le había insistido en tramitar. Lina la acompañó porque no tenía clases y porque, según dijo, el bebé necesitaba una representante legal con tenis. Damián no sabía que iban. Si lo hubiera sabido, probablemente habría construido una mentira con más cuidado. Los cobardes suelen ser creativos cuando se les avisa. En la entrada de personal, un guardia nuevo no las dejó pasar porque el sistema estaba caído. Samira, cansada y con los pies hinchados, decidió entrar por el lobby principal. No le gustaba hacerlo con uniforme sencillo y carpeta gastada entre huéspedes perfumados. Pero la dignidad no siempre tiene puerta exclusiva. Lina caminaba a su lado, mirando lámparas enormes como si evaluara cuánto polvo podían juntar. Tía, este lugar huele a gente que no lava sus propios vasos. Cállate y camina derecha. Camino derecha. Mi alma es la que se encorva. El lobby tenía una pantalla gigante donde se anunciaba la nueva política laboral del grupo. Samira se detuvo al escuchar una voz conocida, amplificada por los altavoces. En la pantalla apareció Damián. No Mateo con gorra y camisa barata. Damián Aznar. Traje gris. Mirada firme. De pie frente a una sala de ejecutivos. Al pie de la imagen, un rótulo limpio, decía Damián Aznar, presidente del grupo Aznar. Samira no respiró durante un segundo. Lina dejó de hacer bromas. El mundo no se cayó, porque el mundo rara vez tiene esa delicadeza. Simplemente siguió girando, mientras a Samira se le ordenaban todas las piezas los zapatos. El dinero, las llamadas, las mejoras repentinas, las palabras cuidadas, el miedo en sus ojos cada vez que ella preguntaba. No era una confusión, era una historia completa escrita a espaldas de ella. En la pantalla, Damián hablaba de responsabilidad, de escuchar a quienes sostenían el servicio desde dentro, de corregir prácticas injustas. Su voz era grave, segura, impecable. Samira sintió una punzada absurda, incluso diciendo algo bueno. Le dolía, porque ahora sabía que cada mejora había nacido también de una mentira. Él había entrado en su cocina, en sus deudas, en el nombre de su hija, mientras ella no sabía ni cómo llamarlo. Tía, susurró Lina. Samira apretó la carpeta contra el pecho. Vamos. Pero antes de que pudiera girar, un gerente las reconoció, o mejor dicho, reconoció a Samira como empleada y a Lina como problema potencial. Se acercó con sonrisa de plástico. Señora Al-Nazar, ¿necesita ayuda, Nor? Samira iba a responder cuando las puertas del salón ejecutivo se abrieron. Damián salió rodeado de asistentes. Se detuvo al verla. La cara que puso no fue la de un poderoso sorprendido, sino la de un hombre al que le arrancan la máscara frente a la única persona que no debía verla caer. Samira dio. Ella oyó su nombre en su voz verdadera. Eso fue lo peor. Los asistentes se apartaron, confundidos. Alguien murmuró, señor Aznar. Lina se quedó rígida junto a su tía, con los ojos llenos de rabia adolescente y miedo adulto. Damián caminó hacia ellas, pero no demasiado. Todavía tuvo la decencia de no invadir. Puedo explicarlo. Samira lo miró con una calma que dolía más que un grito. Claro que puede. Los hombres como usted siempre pueden explicar. Tienen oficinas para eso. Él tragó saliva. No quise hacerte daño, pero lo hizo con mucha organización. El gerente miró al suelo. Los asistentes fingieron no oír. Con ese talento corporativo para volverse muebles cuando la verdad incomoda. Damián quiso tocarle la mano, pero Samira retrocedió apenas. No fue un gesto grande. Fue suficiente para partirle algo. Mi nombre es Damián, dijo él. Inuchi Umenchi, ya lo vi.
Al principio, no pensé que llegaría tan lejos. No. Al principio solo pensó en usted. La frase cayó limpia. Damián no tuvo defensa. Porque era verdad. Había vestido su miedo de sensibilidad, su soledad de necesidad y su mentira de protección. Pero Samira no era una experiencia emocional para un hombre rico cansado de que lo adularan. Era una mujer real, con una niña por nacer, una sobrina que confiaba a regañadientes y una vida donde cada engaño tenía consecuencias. Samira sacó del bolso la alianza sencilla del matrimonio civil, la puso en la palma de su mano y se la extendió. No temblaba. Damián hubiera preferido que temblara. Así habría podido imaginar fragilidad. Pero ella estaba entera, herida y entera. El problema no es que sea rico, dijo, ni que sea dueño del hotel. El problema es que usted sabía dónde me dolía, y yo no sabía ni su nombre. Él cerró los ojos un instante. Samira, por favor, no me pida nada ahora. Ya tomó demasiado sin pedir permiso. Lina tomó la mano de su tía. Damián miró a la adolescente y encontró en ella una decepción más feroz que cualquier demanda. La muchacha no lloró. Solo lo miró como se mira a un adulto que acaba de demostrar que no merecía el beneficio de la duda. Yo sabía que sus zapatos eran culpables, dijo Lina, con la voz quebrada. Aquello, absurdo y doloroso, casi terminó de desarmarlo. Samira dejó la alianza en la mano de Damián. Luego acomodó su bolso, levantó la barbilla y caminó hacia la salida. Nadie la detuvo, tal vez porque había una dignidad en su silencio que hacía parecer vulgar cualquier obstáculo. Damián dio un paso, pero Lina se volvió. No la siga, era una orden pequeña, dicha por una niña que no tenía poder en aquel lobby. Why. Sin embargo, Damián obedeció, no porque no pudiera mandar a todos apartarse, llamar un auto, detener la puerta, explicar. Obedeció porque por primera vez entendió que su poder era precisamente lo que debía quedarse quieto. Samira salió del hotel al aire de la tarde. No lloró hasta doblar la esquina. Entonces se apoyó en una pared y soltó una respiración rota. Lina la abrazó con cuidado de no apretar el vientre. Nadia se movió dentro, ajena y presente, como un recordatorio de que todavía había futuro, aunque ese futuro hubiera perdido un nombre. Tía, vámonos a casa, dijo Lina. Samira se secó las lágrimas con la manga. Sí, a casa. No dijo nuestra casa por orgullo, sino por necesidad. En ese momento, la palabra casa tenía que sostenerlas a las tres. Damián permaneció en el lobby con la alianza en la mano. A su alrededor, todo seguía brillando, los pisos pulidos, las flores perfectas, los huéspedes entrando con maletas caras. El hotel no había cambiado. Él sí. Y no de manera cómoda. Uno de sus asistentes se acercó con cautela para preguntarle si continuaban con la reunión. Damián lo miró como si la frase viniera de otro planeta. Cancelen todo, dijo. Subió a su oficina privada sin mirar a nadie. Cerró la puerta y dejó la alianza sobre el escritorio, junto a contratos, plumas finas y un vaso de agua intacto. La pequeña argolla parecía más pesada que el edificio entero. Damián Aznar, que había firmado adquisiciones sin que le temblara el pulso, no pudo tocarla otra vez. La mentira había terminado. Lo terrible era que la verdad, por fin libre, no lo absolvía de nada. Damián regresó a su penthouse esa noche sin recordar el camino. La camioneta subió por avenidas mojadas, cruzó luces, guardias, puertas automáticas y ascensores privados, pero él solo sentía el peso de una alianza sencilla dentro del bolsillo. Era ridículo. Había llevado relojes de oro, contratos de cientos de millones y llaves de propiedades frente al mar. Nada le había pesado como ese aro barato que Samira le devolvió sin levantar la voz. El penthouse lo recibió perfecto, y esa perfección fue casi una ofensa. La mesa de mármol no tenía migas. La cocina parecía un museo donde nadie había amado jamás. Las ventanas devolvían la ciudad como un océano de luces frías. Todo estaba limpio, ordenado, silencioso. Damián dejó las llaves sobre la consola y esperó sentir alivio. No llegó. El lujo, cuando uno vuelve con el corazón avergonzado,
Se parece mucho a una sala de espera sin médico. Se quitó el saco. Luego, la corbata. Luego los zapatos. Los dejó tirados en medio de la sala. Un pequeño acto de rebeldía doméstica que no impresionó a nadie. En casa de Samira, Lina habría dicho que hasta su desorden parecía caro. Él imaginó la frase y el dolor le subió al pecho con una precisión cruel. Se sentó en el sofá enorme, pero su cuerpo extrañó el otro, el incómodo. El que crujía bajo la manta de canela no durmió. Caminó hasta la cocina. Abrió gabinetes que ocultaban vajillas importadas y encontró una caja de té que su asistente había comprado, quién sabe cuándo. Intentó preparar té de canela como Samira. Otra vez le salió mal. Demasiado débil. Sin gracia. Sin casa. Lo dejó enfriar sobre la barra. Por primera vez entendió que una receta no guarda solo ingredientes, sino manos, paciencia y el tipo de cariño que no se vende en tiendas gourmet. A la mañana siguiente, su asistente principal, Esteban, entró con una carpeta urgente y salió 10 minutos después sin haber abierto la boca más de lo necesario. Damián estaba sentado tras el escritorio, mirando la alianza sobre la madera oscura. No había gritado. Eso era lo preocupante. En Grupo Aznar, cuando el jefe gritaba, alguien podía corregir el error. Cuando callaba así, hasta los gerentes más ambiciosos consideraban actualizar su currículum por si acaso. Cancela los almuerzos privados, dijo Damián finalmente, y convoca a recursos humanos, legal, operaciones y auditoría externa. Esteban parpadeó. Para hoy, para ahora, tema. Damián levantó la vista. Parecía no haber dormido. Porque no había dormido. Tenía la barba de un día y los ojos de un hombre que acababa de descubrir que su imperio tenía sótanos. La gente que no vemos respondió. La reunión duró 5 horas. Damián escuchó informes que antes habría recibido, resumidos en tablas elegantes. Esta vez pidió nombres, turnos, contratos, pagos atrasados, proveedores tercerizados, accidentes menores nunca reportados, descansos negados, embarazadas sin protección suficiente. Algunos directivos intentaron envolver la realidad con palabras suaves: eficiencia operativa, flexibilidad laboral, costo competitivo. Damián los dejó hablar un minuto. Quizá por educación, quizá para medir la profundidad de la hipocresía. No vuelvan a decir flexibilidad cuando quieren decir abuso, interrumpió. La sala quedó en silencio. Nadie sabía si aquello era una crisis moral o una estrategia reputacional. El mundo empresarial tolera mejor la segunda, porque cabe en presentaciones. Damián no explicó a Samira, no pronunció su nombre. Ella no era un caso de estudio ni una anécdota inspiradora para ejecutivos con café premium. Era la mujer a la que había herido. Y, precisamente por eso, no iba a usar su dolor para parecer noble. Ordenó auditorías en todos los hoteles, contratos directos para personal esencial, pagos retroactivos donde correspondiera, seguro médico ampliado, protocolos para trabajadoras embarazadas y canales reales de denuncia sin represalias. Cuando un director financiero habló de impacto presupuestal, Damián lo miró con una calma terrible. Durante años nos alcanzó para flores frescas en cada lobby. Nos va a alcanzar para sillas en las cocinas. Nadie discutió más. Mientras él firmaba cambios, Samira doblaba ropa en su departamento con movimientos lentos. Había llorado poco. No porque el dolor fuera pequeño, sino porque una mujer embarazada y responsable no siempre tiene tiempo para derrumbarse con estilo. Lina la vigilaba desde la mesa, fingiendo hacer tarea. Nadia se movía en el vientre como si protestara por el ambiente. Samira puso una mano sobre ella y respiró hondo. No te preocupes. Mi niña susurró. Tu madre ha sobrevivido a cosas peores que un hombre con traje. Lina levantó la cabeza. Eso cuenta como frase heroica, porque puedo anotarla. Samira sonrió apenas. Cuenta como cansancio con buena postura. La adolescente dejó el lápiz. Lo odio. No lo odies por mí. Lo odio por mí. Yo también le creí. Eso le dolió más. Samira miró a Lina.
Esa niña demasiado lista que había aprendido a desconfiar antes de tiempo. La llamó con un gesto. Lina se acercó y dejó que su tía la abrazara. Aunque a los 15 años, una pretende que los abrazos son asuntos administrativos. No hiciste mal en creer, dijo Samira. El que mintió fue él. Pero yo vi señales. Ver señales no significa que una tenga que vivir sospechando de todo. Eso también cansa el alma. Lina apoyó la frente en su hombro. Samira pensó en Damián, en Mateo, en el hombre que había cargado cajas, roto un vaso, escuchado el latido de Nadia desde un pasillo y mentido con ojos tristes. La rabia era más fácil cuando el otro era solamente malo. Lo insoportable era que él también había sido tierno. La traición de una persona cruel se entiende rápido. La de una persona que cuidó algo en ti tarda más. Porque una debe separar el veneno del pan. Los días pasaron con una lentitud rara. Damián llamó una vez. Samira no contestó. Mandó un mensaje breve. Quiero pedirte perdón. Ella lo leyó y apagó el teléfono. No lo bloqueó de inmediato. Luego, al ver que esperaba respuesta, sí, lo bloqueó. No por castigo teatral, sino por supervivencia. Hay puertas que una cierra no porque no duela, sino porque duele demasiado dejarlas entreabiertas. Damián recibió el silencio, como debía, sin derecho a quejarse. Aún así, dolió. Se encontró tomando el celular muchas veces, mirando el chat vacío, escribiendo frases y borrándolas. Ninguna servía. Te amo, sonaba egoísta. No quise, sonaba cobarde. Déjame explicarte, sonaba como otra forma de tomar espacio. Al final, no mandó nada. La primera lección del arrepentimiento verdadero fue quedarse callado cuando su voz solo buscaba alivio propio. En el hotel, las reformas empezaron a sentirse. Las cocineras temporales recibieron contratos nuevos. Hubo sillas, pausas, pagos corregidos. La supervisora que humillaba a las empleadas fue removida tras varias denuncias. Algunas trabajadoras desconfiaron, con razón. Otras lloraron al recibir dinero atrasado. Damián recorrió las áreas de servicio sin cámaras, sin prensa, sin discurso. Escuchó quejas, tomó notas, pidió perdón más de una vez. Aunque nadie supiera bien qué hacer con un millonario diciendo perdón junto a un congelador, una mujer mayor de lavandería lo miró directo. Señor, qué bueno que ahora ve. Pero llevamos años aquí. Damián inclinó la cabeza. Tiene razón. La frase fue sencilla. También fue insuficiente. Él lo sabía. No hubo música de redención ni abrazo colectivo. Solo una libreta llena de fallas y el peso de entender que despertar tarde no borra las noches que otros pasaron a oscuras. Samira le había enseñado a mirar. Pero la deuda no era con ella solamente. Era con todas las personas que su comodidad había vuelto invisibles. En casa de Samira, las noticias llegaron por boca de una compañera de cocina que la llamó emocionada. Samira. Cambiaron los contratos. Y nos pagaron lo pendiente. Dicen que el señor Aznar se puso como loco. Samira cerró los ojos. Me alegra. ¿Tú sabías algo? Miró su cocina. La silla donde Damián se había sentado. La taza que él había usado. El fregadero que todavía no goteaba. No dio. Y aunque supiera, no cambia lo que pasó. Al colgar, Lina la observó. ¿Está intentando comprar tu perdón con políticas laborales? No lo sé. Eso suena a algo que haría un rico culpable. Samira acarició su vientre. Quizá. Pero si esas mujeres van a estar mejor, no voy a despreciarlo solo porque venga de él. Una cosa es mi corazón y otra la justicia. Mi corazón está enojado. La justicia. Por fin. Llegó tarde, pero llegó. Lina hizo una mueca. No le gustaba la madurez cuando la obligaba a ser justa. Una tarde. Damián fue al antiguo barrio de Samira, pero no subió. Se quedó frente al edificio, bajo un árbol torcido, mirando las ventanas. No llevaba traje, tampoco gorra de Mateo. Llevaba una camisa sencilla y el rostro de alguien que ya no sabía qué personaje usar. Pudo tocar el timbre. No lo hizo. Se preguntó si aquello era respeto
o miedo? La respuesta, como casi todas las importantes, fue incómoda, un poco de ambos. La vecina del segundo piso, doña Remedios, lo vio desde la entrada con 2 bolsas de pan. «¿Busca a alguien?». Damián dudó. A la señora Samira. La vecina lo miró de arriba abajo con la precisión de un escáner de barrio. «Ah, usted es el guapo problemático». Él tragó saliva. «Supongo. Los supuestos aquí no pagan renta. Si viene a hacerla llorar, váyase. Si viene a pedir perdón, traiga rodillas nuevas, porque las va a necesitar». Damián bajó la mirada. «Gracias por el consejo». No fue consejo, fue advertencia comunitaria. Se marchó sin subir. Esa noche entendió que Samira tenía algo que él nunca había construido: una red. Vecinas. Compañeras. Lina. Una casa que podía ser pequeña, pero no estaba vacía. Él tenía seguridad privada. Ella tenía gente que le diría la verdad aunque doliera. Por alguna razón, eso lo hizo sentirse más pobre que cualquier empleado al que alguna vez miró sin ver. 2 días después, decidió empezar por Lina. No porque la considerara más fácil, sino porque también le había mentido a ella. La esperó a la salida de la escuela, a distancia prudente, sin acercarse hasta que la muchacha lo vio. Lina se detuvo con la mochila en un hombro y el ceño cargado de juicio. «¿Esto es legal?», preguntó. «No quería asustarte. Solo vine a pedirte perdón. ¿Podía mandar una carta?». «Sí». «Un audio?» «También. Una paloma entrenada». «Ya que tiene dinero absurdo». Damián aceptó el golpe con una leve inclinación de cabeza. «Tienes razón en estar enojada». Lina cruzó los brazos. «No necesito permiso para eso». «No, no lo necesitas». Caminaron hasta una banca frente a la escuela, siempre con espacio entre ambos. Damián no intentó actuar simpático. Ese habría sido un desastre. Le dijo la verdad: su nombre, su cargo, la mentira inicial, el miedo a que Samira lo tratara distinto, la cobardía de seguir. No adornó. No dijo que lo hizo por amor. No pidió que Lina lo ayudara. La adolescente lo escuchó con la cara dura, pero sus ojos cambiaron cuando él admitió algo sin defenderse. «Usé mi miedo como excusa», dijo él, «y las lastimé. A las 2. También a Nadia. Aunque aún no haya nacido». Lina apretó los labios. «Mi tía no es un lugar para que usted venga a sentirse normal». Damián sintió la frase como merecía sentirla. «Lo sé ahora. Qué conveniente saberlo después». Sí, ese sí la desarmó un poco, porque esperaba discusión. Los adultos suelen volverse expertos en justificar sus errores. Damián no lo hizo. Lina miró hacia la calle, donde unos niños compraban papas con chile. Ella lloró, dijo. Más bajo. «No mucho. Eso fue peor. Cuando mi tía llora mucho, se le pasa. Cuando llora poquito, se le queda adentro». Damián cerró los ojos un instante. «Lo siento. No me lo diga a mí como práctica para decírselo a ella». «No es práctica». Lina lo miró de frente. «Si la busca, no lleve flores caras. Le da alergia a las mentiras bonitas. No llevaré nada. Y no le ofrezca dinero. No lo haré. Y si ella le dice que se vaya, se va». Damián asintió. «Me iré». Lina se levantó, ajustándose la mochila. «No le voy a decir que venga, pero tampoco voy a mentir si pregunta si lo vi». Era más de lo que él merecía. No le dio las gracias en exceso. Solo inclinó la cabeza. Lina caminó unos pasos. Luego se volvió. «Ah, y sus zapatos siguen siendo culpables». Por primera vez en muchos días, Damián casi sonrió. Casi. Porque la tristeza todavía estaba sentada a su lado. «¿Es enoje?». Samira preguntó sin mirar a Lina directamente. «¿Lo viste?». La muchacha dejó la mochila en una silla. «Sí». Samira siguió cortando verduras. Pidió perdón. Mal, pero sinceramente. Samira cerró los ojos. El cuchillo quedó quieto sobre la tabla. «Te pidió que me convencieras». «No». Eso fue lo raro. Solo escuchó mi regaño como si hubiera pagado boleto. Samira soltó una risa mínima que se rompió antes de crecer. «Lina, no estoy diciendo que lo perdones. Yo todavía quiero patearle una espinilla emocional,
Pero creo que ahora sabe que hizo daño. Samira se sentó despacio. Nadia se movió con fuerza. Puso ambas manos sobre el vientre y respiró hasta que el dolor de espalda bajó un poco. Saber no siempre basta. Yoshi. Yo lo quise. Lina. La confesión salió en voz baja, como si la cocina pudiera lastimarse al oírla. Lina se acercó y se sentó frente a ella. Creo que él también. Samira miró la mesa. La pata arreglada. El vaso feo, que habían usado después del que él rompió. Había huellas de Damián en la casa. Pequeñas, ridículas, difíciles de arrancar. Pero una cosa era querer a alguien y otra entregarle de nuevo las llaves de la confianza. Samira había aprendido tarde. Pero bien, que el amor sin respeto termina pareciéndose a una deuda. Si viene, dijo finalmente, lo voy a escuchar una sola vez. Lina asintió. Y si mete la pata, entonces la puerta está muy cerca. Al día siguiente, Damián subió las escaleras del edificio sin escoltas, sin chofer visible, sin flores y sin bolsa alguna. Cada escalón le pareció más honesto que los ascensores privados de su torre. En el tercer piso, doña Remedios abrió su puerta justo cuando él pasaba, como si hubiera estado esperando detrás con precisión militar. ¿Rodillas nuevas?, preguntó. No, dijo él, pero las que tengo servirán. La vecina lo observó un momento y luego cerró despacio. Damián se quedó frente a la puerta de Samira. Oyó dentro el sonido de platos. Una voz vaya de Lina. El murmullo de una radio vieja. Esa casa seguía viva sin él. La idea le dolió y le hizo bien al mismo tiempo. Levantó la mano y tocó. No fuerte. No como dueño de nada. Como hombre que por fin entendía que entrar era un privilegio, no un derecho. Samira abrió. Llevaba un vestido cómodo, el rostro cansado y los ojos firmes. No sonrió. No necesitaba hacerlo. Damián bajó la mirada un segundo. No por vergüenza teatral, sino porque verla de cerca le recordó todo lo que había puesto en riesgo. ¿Puedo hablar?, preguntó. Samira se hizo a un lado apenas. Puede entrar. Hablar, todavía, se lo tiene que ganar. Damián cruzó el umbral. La cocina pequeña lo esperaba con su mesa de flores, su silla coja y su luz amarilla. Allí, el hombre que había mirado la ciudad desde arriba entendió que la verdadera altura no era el piso 47, era la distancia que debía bajar dentro de sí mismo para pedir perdón sin intentar quedar. Damián entró a la cocina de Samira como quien entra a una iglesia después de haber roto una promesa. No llevaba flores, ni regalos, ni una carpeta con soluciones. Llevaba las manos vacías. Y eso, para un hombre que toda su vida había usado las manos para firmar órdenes, era casi una confesión. Lina estaba junto al fregadero, con los brazos cruzados. Doña Remedios, misteriosamente, barría el pasillo con demasiada lentitud. La comunidad, ya se sabe, también tiene ojos. Samira señaló una silla. La colla, no por crueldad, sino porque era la que había. Damián se sentó con cuidado, aceptando el pequeño desequilibrio como parte del juicio. Ella permaneció de pie, una mano en el vientre y la otra apoyada en la mesa. Estaba cansada, hermosa, de una manera que no pedía permiso, y herida con una dignidad que le impedía convertirse en víctima para comodidad de nadie. «Tiene 10 minutos», dijo Samira. «Si empieza con lo hice, porque te amo». Le abro la puerta antes de que termine la frase. Damián respiró hondo. Había preparado 1000 versiones en su cabeza, todas inútiles. Frente a ella, las palabras elegantes parecían sucias. «Me llamo Damián Aznar. Soy dueño del hotel donde trabajabas. Te mentí desde el ascensor porque me gustó que me trataras como a un hombre común. Después seguí mintiendo porque tuve miedo de perder eso. No fue protección. No fue amor. Fue egoísmo». Samira no se movió. Lina tampoco. Hasta la escoba de doña Remedios dejó de sonar al otro lado de la puerta. Pero nadie hizo comentarios porque incluso las vecinas sabias reconocen cuándo callarse. «Entré en tu casa con un nombre falso», continuó él. «Conocí tus deudas, tus miedos,
el nombre de Nadia, la forma en que cuidas a Lina. Tú me diste verdad. Yo te di una actuación. No hay explicación que lo haga menos grave. Samira bajó la mirada por un segundo, no para esconderse, sino para sostenerse. ¿Y ahora qué quiere?, preguntó. Perdón. Volver al sofá. Que yo diga que todo está bien, porque usted por fin aprendió a sentirse culpable. Damián negó despacio. Quiero pedir perdón sin exigir que me lo des. Quiero decirte que cambié cosas en el hotel porque estaban mal, no para comprarche. Y quiero que sepas que voy a seguir cambiándolas, aunque no vuelvas a hablarme. Lina lo miró con menos rabia y más vigilancia, que en ella era casi ternura bajo custodia. Samira, en cambio, seguía firme. Usted no entiende lo que rompió. Damián, yo no me enamoré de su dinero ni de su apellido. Me enamoré de un hombre que creí honesto cuando estaba cansado, cuando se quemaba con café barato, cuando no sabía usar una llave inglesa. Ahora no sé qué parte fue real. Damián sintió que esa frase le abría el pecho. No intentó defenderse. Lutor piarajeao. Lo del café también. Mi miedo era real. Mi cariño por ti era real. Pero nada de eso compensa la mentira. Si decides que no quieres verme más, voy a respetarlo. No voy a perseguirte, ni presionarte, ni usar a Lina, ni usar a Nadia, ni usar el matrimonio. Samira cerró los ojos al oír la palabra matrimonio. Aquella firma absurda, nacida de una emergencia, se había convertido en una cuerda entre ambos. No era una cadena, porque ella no lo permitiría, pero tampoco era solo papel. Había noches, sopa, una alianza de vuelta, un bebé que había pateado mientras él aprendía a reír en su cocina. Yo no puedo perdonarlo, hoy, dijo ella. Lo sé, y no sé si voy a poder mañana. También lo sé. Si vuelve a mi vida, no será como dueño de nada, ni de mi tiempo, ni de mi casa, ni de mi guía, ni de mi gratitud. Damián levantó la mirada. No quiero ser dueño, quiero aprender a estar. Samira lo observó largo. Tal vez fue la primera vez que le creyó una frase desde el día del lobby, no porque sonara bonita, sino porque sonaba pequeña. Los hombres acostumbrados a mandar suelen prometer lunas. Damián, por fin, ofrecía quedarse sentado en una silla coja sin pedir aplausos. No era suficiente, pero era un comienzo que no insultaba su inteligencia. Entonces empiece por irse hoy, dijo ella. No porque lo eche para siempre, porque necesito respirar sin usted en la habitación. Damián asintió y se puso de pie. Gracias por escucharme. No me dé las gracias todavía. Escuchar no es absolver. Lo entiendo. Lina lo acompañó hasta la puerta. Antes de que saliera, le entregó una bolsa pequeña. Es pan de dátiles. Mi tía dijo que no le diera nada, así que técnicamente se lo estoy dando yo. Si interpreta esto como esperanza romántica, le lanzo el pan a la cabeza. Damián tomó la bolsa con cuidado. Mensaje recibido. Samira. Desde la cocina, murmuró. Lina, ¿qué? Estoy estableciendo términos legales. Damián bajó las escaleras con el pan en la mano y una tristeza extraña, menos desesperada. No había sido perdonado. No había recuperado nada. Pero por primera vez había dicho la verdad completa y no se había muerto. Curioso descubrimiento para un hombre inteligente. La honestidad duele. Sí, pero la mentira pudre. Y él ya había vivido demasiado tiempo en habitaciones perfumadas para no notar la diferencia. Las semanas siguientes no fueron una película con música suave. Fueron más torpes. Que es como suele ser la vida cuando decide curarse sin pedir permiso al drama. Damián no apareció todos los días. Mandó documentos legales para que Samira pudiera revisar la situación del matrimonio con una abogada independiente pagada por una fundación laboral. No por él directamente. Samira aceptó la asesoría, no como regalo, sino como derecho. Esa diferencia le importaba. También aceptó que Damián la acompañara a una consulta médica, pero con condiciones claras. Él llegó en taxi, esperó en la sala pública y no intentó llamar a nadie para adelantar turnos.
Cuando una señora mayor le pidió que sostuviera su bolsa mientras buscaba papeles, él lo hizo. Samira lo vio desde la fila y casi sonrió. Casi. El progreso. En ciertos corazones. Entra primero por la esquina de la boca. ¿No va a comprar el hospital?, preguntó ella cuando se sentó a su lado. No hoy. Mire qué maduro. Estoy practicando. Se le nota. Todavía respira como si la burocracia le estuviera faltando al respeto. Él bajó la mirada. Y esta vez sí sonrió. El nacimiento de Nadia llegó una madrugada de lluvia suave. Samira llamó a Lina primero. Luego a Damián. No porque ya lo hubiera perdonado del todo, sino porque, en el miedo verdadero, una sabe a quién quiere cerca. Él contestó al segundo tono. Llegó al hospital con el cabello desordenado, camisa mal abotonada y una cara tan pálida que Lina le dio una palmada en el brazo. No se desmaye. No tenemos presupuesto emocional para usted. Haré lo posible. Samira, entre dolor y cansancio, lo miró desde la camilla. Si intenta controlar esto, lo saco. No voy a controlar nada. Bien. Entonces sostenga mi mano y cállese bonito. Damián obedeció. Durante horas no fue dueño, jefe, ni apellido. Fue una mano apretada, una voz vaya, un vaso de agua, una presencia temblorosa. Cuando Nadia nació, pequeña, furiosa y viva. El llanto llenó la sala como una luz. Samira lloró sin vergüenza. Lina lloró fingiendo que no. Damián también lloró, aunque intentó disimular mirando hacia la pared, como si la pared acabara de decirle algo conmovedor. La enfermera puso a Nadia sobre el pecho de Samira. La niña abrió la boca, protestó contra el mundo, y luego se calmó al oír la voz de su madre. «Hola, esperanza mía», susurró Samira. Damián se quedó a un lado, sin tocar, esperando permiso. Esa espera lo definió mejor que cualquier discurso. Samira lo notó. Después de unos minutos, levantó la vista y dijo: «¿Puede conocerla?». Él se acercó despacio. Nadia tenía la cara arrugada, los puños cerrados y una autoridad diminuta. Damián le ofreció un dedo. La bebé lo atrapó con fuerza sorprendente. Lina soltó un suspiro. «Bueno, ya lo contrató». Samira rió, cansada y mojada de lágrimas. Parece que sí, pero el perdón de Samira no llegó con el nacimiento. Porque los bebés no son pegamento para adultos rotos. Llegó poco a poco, en días sin espectáculo. Llegó cuando Damián aprendió a cambiar pañales sin parecer soldado en guerra. Llegó cuando se quedó una noche completa meciendo a Nadia para que Samira durmiera 2 horas seguidas. Llegó cuando no corrigió a Lina durante una discusión, sino que la escuchó hasta el final y aceptó que una adolescente también puede tener razón. Llegó, sobre todo, cuando Samira lo vio hacer algo que nadie le había pedido: sentarse con las trabajadoras del hotel una tarde. No en una sala elegante, sino en el comedor de personal, para escuchar cómo funcionaban realmente los nuevos cambios. No llevó cámaras, no llevó prensa. Llevó una libreta y una humildad todavía incómoda, pero honesta. Una cocinera le dijo que las pausas existían en papel, pero algunos jefes las seguían castigando. Damián no se defendió. Tomó nota. Samira estaba al fondo, con Nadia en brazos. Él no sabía que ella había ido a recoger unos papeles. Lo vio inclinar la cabeza ante una empleada que lo regañaba con razón. No era redención completa, era trabajo, y el trabajo constante se parecía mucho más al amor que cualquier ramo de rosas. Meses después, Samira decidió no anular el matrimonio de inmediato. Tampoco quiso convertirlo en cuento de hadas apresurado. Llamó a Damián una tarde y lo citó en el parque donde habían comido helado. Él llegó con monedas, detalle que Lina habría calificado de evolución humana básica. Samira estaba sentada en la banca, Nadia dormida en el cochecito, el pañuelo azul cubriéndole el cabello y el rostro más tranquilo. «He pensado», dijo ella, «eso suele preocuparme». «Debería». Él se sentó a una distancia prudente. «No quiero ser tu esposa por emergencia», continuó, «ni por deuda, ni porque una vez firmamos un papel raro en una oficina triste.
Damián sintió que el corazón se le encogía, pero asintió. Entiendo. No he terminado. Qué costumbre de sufrir antes de tiempo. Señor Aznar. Él lo miró. Samira respiró hondo. Quiero empezar de nuevo. Despacio. Con mi nombre completo y el suyo. Con verdades feas y bonitas. Con Lina, opinando demasiado, y Nadia, despertándonos cuando le parezca. Si un día seguimos casados, será porque lo elegimos de verdad, no porque un problema legal nos empujó. Damián no habló enseguida. Había aprendido que algunas respuestas merecen no atropellarse. Quiero eso, dijo al fin. Y quiero quedarme incluso los días en que no sea fácil quererme cerca. Samira lo miró con ternura cautelosa. Habrá muchos. Me lo merezco. No todo será castigo. A veces, también habrá sopa. Él sonrió. La sopa ayuda. Lina apareció entonces con 2 helados, porque había insistido en vigilar la conversación desde una distancia que ella llamó discreta, y cualquier juez habría llamado espionaje. Yo apruebo, periodo de prueba, renovable, anunció. Pero si vuelve a mentir, Nadia y yo heredamos sus hoteles. Lina dio Samira. Aunque ya estaba riendo, Damián aceptó su helado. Me parece justo. No era broma, lo sé. 1 año después. La vida no era perfecta. Ninguna vida con pañales. Negocios. Adolescencia. Recuerdos de viudez y un hombre aprendiendo a doblar ropa. Puede serlo, pero era real. Samira abrió un pequeño taller de comida árabe latina en una calle luminosa, con mesas de madera, pan de dátiles, café de olla y recetas heredadas de mujeres que habían sobrevivido a otros países, otros amores y otras pérdidas. Damián ayudó con permisos y cuentas. Pero el nombre, el menú y las decisiones fueron de ella. El local se llamó Nadia, porque la esperanza, cuando llega tarde, merece letrero propio. Samira contrató a 2 mujeres del hotel que querían horarios más humanos y les pagó como siempre había querido que le pagaran a ella a tiempo, claro y sin humillar. Damián iba algunas tardes a lavar platos cuando podía. Lo hacía mal al principio. Luego mejoró. Lina decía que verlo con delantal era justicia poética servida caliente. En Grupo Aznar, las reformas laborales dejaron de ser reacción culpable y se volvieron política real. No todo cambió de golpe, porque las empresas grandes tienen más esquinas oscuras que mansión antigua. Pero Damián ya no aceptaba informes sin rostros. Visitaba cocinas, lavanderías, áreas de mantenimiento, preguntaba nombres, escuchaba pausas. Algunos directivos lo consideraron menos eficiente. Él descubrió que ser humano suele parecer ineficiente para quienes se benefician de la prisa ajena. Una tarde de domingo, Damián llegó al taller después del cierre. Samira estaba contando la caja. Lina estudiaba para su examen de ingreso a la universidad y Nadia dormía en una sillita con un calcetín perdido. El local olía a canela, pan y cansancio feliz. Damián se quedó en la puerta, mirando esa escena como si por fin entendiera lo que era la riqueza sin mármol. ¿Va a entrar o va a posar? Como anuncio de arrepentimiento preguntó Samira sin levantar la vista. Voy a entrar. Lávese las manos. Aquí los presidentes también limpian mesas. Él obedeció. Lina levantó la cabeza. Milagro. Ya no pregunta dónde está el jabón. He evolucionado. No exageremos. Samira guardó el dinero. Se acercó a él y le acomodó el cuello de la camisa. Ese gesto pequeño, doméstico, tenía más intimidad que cualquier beso robado. Damián la miró con gratitud silenciosa. Ella no había olvidado. Él tampoco. Pero habían aprendido a no vivir arrodillados frente al error, sino a construir algo encima, con cuidado, como quien repara una mesa vieja sabiendo que seguirá teniendo marcas. ¿Te quedas a cenar?, preguntó ella. Damián tomó a Nadia en brazos cuando la niña empezó a moverse. La bebé abrió los ojos. Lo reconoció y le tocó la barba con una mano torpe. Sí, dijo él, me quedo. Samira lo miró. Esa palabra, tan simple, era la única promesa que todavía le importaba. No te compro, no te salvo,
No ci explico. Me quedo. Con la sopa. Con el cansancio. Con la verdad. Con la familia ruidosa. Con la silacoya. Con el pasado y con el futuro que no obedece a nadie. Damián Aznar. Que una vez tuvo todo menos un lugar al que volver. Sonrió al entender que por fin estaba en casa.